Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado La fe y el conocimiento para no ser manipulados. Vayamos a la palabra para que podamos entender el por qué este título. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. He dicho en varias ocasiones que estos ministerios representan la tarea que cada una de las personas escogidas por Dios y determinadas por Dios es la tarea que tienen que hacer. No es cuestión de poder ni de autoridad ni para que seamos subordinados, sino para que nosotros podamos realizar una tarea que por el privilegio que Dios nos otorga podemos realizar. Pero ¿para qué es esa tarea? ¿Para qué es ese ministerio? La palabra lo define claramente en el siguiente versículo. Dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vale la oportunidad para hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el concepto ministerial. El concepto de ministerio no opera única y exclusivamente dentro del ámbito de la congregación o de la iglesia, si la podemos denominar de esa manera. Cuando la palabra me dice a mí que yo debo perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, quiere decir que mi función es capacitar a las personas para que ejerzan lo que Cristo Jesús nos ordenó. ¿Qué fue lo que Cristo Jesús nos ordenó? El ampliar, el hacer crecer el reino de Dios en la tierra, en eso que nosotros hemos denominado la gran comisión. Pero cuando habla de perfeccionar los santos, nosotros no podemos pensar que los únicos santos están incluidos dentro de las cuatro paredes de una congregación. Cuando hablamos de perfeccionar a los santos, hablamos de perfeccionar a todas aquellas personas que tienen en su corazón creer en Cristo, porque la condición para ser iglesia en Cristo es creer en Él. Esa es el fundamento de la iglesia. Somos iglesia quienes creemos en Cristo. A veces, quizás nosotros debemos entender que hay más personas por fuera de las congregaciones que, a pesar de no asistir a la congregación, nosotros sabemos que tienen fe en Cristo Jesús. A esas personas debemos perfeccionar. Entonces, el ámbito de acción de los ministerios no se suscribe al espacio físico de la congregación. Nosotros tenemos una tarea, un ministerio que debe perfeccionar a los santos en donde se encuentren los santos, no exclusivamente en la congregación. Nosotros tenemos que ser amplios en ese concepto. Cualquier persona que crea en Cristo es iglesia y debe ser perfeccionada, y esa es nuestra tarea, y nuestro ministerio es de 24 horas 365 días al año, y no en las 2 o 3 o 4 horas de la semana en las que tenemos culto en la congregación. Nosotros tenemos un ministerio que no es un trabajo, no es una labor, no es una actividad de nivel productivo en lo secular. Nosotros tenemos un ministerio que es una tarea determinada por Dios en tiempo completo. Nosotros debemos entender que el primer ámbito en el que nosotros nos debemos mover como ministerio es nuestro hogar. Nosotros tenemos que ser los pastores, nosotros tenemos que ser los maestros, los evangelistas, los profetas, todos los ministerios que se enunciaron en el primer versículo que leímos. Nosotros en nuestra casa debemos ser eso. Nosotros como padres de familia debemos ser los evangelistas de nuestros hijos. Nosotros debemos ser los maestros de nuestros hijos. Nosotros como creyentes en Cristo, nosotros debemos ejercer los ministerios con nuestra familia. Debemos ser apercibidos de las circunstancias en que lo debemos ejercer. Pero entonces debemos entender que quizás para nuestra familia
más importante que las palabras o los versículos que nosotros hayamos aprendido son los testimonios de nuestra transformación, la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida que nos transformó, que nos cambió y que ahora nos hace mejores personas. Para nuestra familia eso es más importante que nuestras palabras. Y quizás esa es la mejor manera de evangelizar a quienes conocemos en la vida pasada. La transformación, el cambio, el testimonio de ese cambio, el testimonio de esa transformación. Pero dice que perfeccionar a los santos para que ellos también a su vez crezcan, para que participen de la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero también la palabra me dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Nosotros debemos llegar a esa unidad de fe. Debemos llegar a la unidad de conocimiento, debemos llegar a la unidad de perfección, debemos llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, como dice la palabra. Ese es el propósito de los ministerios, que como iglesia nos perfeccionemos y nos unamos y tengamos unidad de fe, de conocimiento, de perfección, y que logremos llegar a la estatura de quien es cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Esa es la tarea, pero el propósito digamos terrenal, el propósito inmediato de la perfección de los santos a través de la ejecución de los ministerios es el motivo de nuestro título, ese título que colocamos para no ser manipulados. ¿Por qué dice la palabra en Efesios 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La perfección de los santos significa que nosotros debemos crecer, nosotros nos debemos edificar y que los ministerios, esa es la tarea que deben ejecutar, que nosotros dejemos de ser personas fluctuantes, que tengamos doble ánimo, que un día estemos conscientes y en fe y viviendo en fe, y otro día en el desencanto, en la desilusión y en la pérdida de fe. Que nosotros no seamos manipulables por los medios de comunicación, que no seamos manipulables por el que dirán o lo que dicen las personas, que no seamos manipulables por filosofías, por doctrinas, por todas esas cosas que nosotros solemos escuchar y a lo cual lamentablemente prestamos nuestros oídos. Nosotros debemos, a través de la dirección del Espíritu Santo, y en eso el pastor Raúl nos está ayudando en este tiempo a hacer esa guerra espiritual que nos permite reconocer las estratagemas, las astucias, las artimañas que el enemigo está haciendo y que está acometiendo para influenciarnos de tal manera que nosotros caigamos en el error. Algo de lo que debemos ser conscientes es que el enemigo ha venido perfeccionando y ha venido mejorando esas artimañas, esas estratagemas a través del tiempo. Nosotros debemos entender que uno de los modelos de engaño más sutil en este tiempo es que el enemigo ha venido borrando los límites de lo que es bueno y de lo que es malo. Nosotros, quizás los ancianos, los viejos, teníamos más claridad sobre lo que era definitivamente bueno y lo que definitivamente era moralmente malo. Pero hoy en día la estratagema del enemigo, la astucia, la artimaña del enemigo es convencernos de que no hay diferencia entre hacer y el bien, el mal. Hoy en día no sabemos si los niños son niñas, si son niños o niñas, si tienen una tendencia sexual o tienen la otra. Hoy no importa vestirse con ropa femenina o masculina, no tiene importancia. Están tan cerca los límites o han desaparecido tanto los límites. Eso por dar un ejemplo. En todas las cosas que el enemigo nos ha engañado. Y la palabra nos advirtió en el principio y nos dijo que habría un tiempo en que a lo bueno llamaríamos malo y a lo malo llevaríamos bueno. Hoy no nos preguntamos, o la pregunta que debiéramos hacernos naturalmente es si esto es bueno o si esto es malo. La pregunta que hoy nos hacemos, esto está de moda, esto es lo que se usa, esto es lo que se acostumbra, estoy in si hago esto o estoy out. Entonces no se trata de hacer el bien, hacer lo malo,
hacerlo recto o no recto ante los ojos de Dios. Se trata de estar acomodados al mundo, en lo que está de moda, en lo que me hace in o out. Por eso debemos reconstruir los límites a través de nuestra conciencia y de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, amén y amén.